Son imágenes de la llegada del presidente Felipe Calderón al Museo Nacional de Antropología, donde en unos momentos más hará su informe por los 5 años de su gobierno. Vemos que ha saludado ya invitados especiales, está ya saludando a su gabinete y está a punto de hablar. Van a hacer ahorita los honores a la bandera y enseguida el presidente Felipe Calderón va a dar su informe. Durará alrededor de hora y media y 11 TV México le lleva la transmisión en vivo. Escuchamos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Señor diputado Emilio Chofet Chemor, presidente de la Cámara de Diputados. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor Eduardo Sojo Garzaldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Doctora Jacqueline Pechar Mariscal, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información. Magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señora y señores gobernadores, señor jefe de gobierno, señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores integrantes del Poder Judicial de la Federación, señoras y señores presidentes de los partidos políticos, señoras y señores legisladores, señoras y señores integrantes de los organismos públicos autónomos, señoras y señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, señoras y señores dirigentes de organizaciones empresariales, religiosas, sindicales y de la sociedad civil, apreciables rectores, directores, académicos e investigadores de instituciones de educación superior, estimadas y estimados colaboradores del Gobierno federal, señoras y señores. El día de ayer, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución General de la República, entregué al Congreso de la Unión un informe sobre el estado que guarda la administración pública. El año que ha transcurrido ha sido uno de contrastes. Por una parte, ha continuado la recuperación económica, no sin sobresaltos, y se ha avanzado en el cumplimiento de las metas de política social, señaladamente la cobertura en salud, pero por otra parte, hemos padecido también la persistencia de la violencia. En el mismo periodo,
tuvimos uno de los momentos de mayor alegría como mexicanos, el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, pero también uno de los eventos más tristes para México, el cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas. Tan terribles actos describen la crueldad y la barbarie que son capaces de alcanzar los criminales. Dentro de lo grave de la tragedia, vale la pena destacar que han sido capturados ya algunos de los participantes y que se ha identificado al resto de los homicidas. La seriedad de los hechos me obliga a una explicación sobre lo que ocurre no solo en Monterrey, sino también en otras partes del país. Así como ha pasado en el noreste, ha ocurrido también en otras regiones de México. El análisis ahí de ese fenómeno nos sirve también para entender la problemática de la seguridad en muchos puntos de la República. La evolución de las organizaciones criminales que hoy vemos en México no es nueva. Se ha dado ya en otras partes del mundo. Quienes han estudiado el fenómeno del crimen organizado señalan que existen al menos 3 fases. En un inicio, las bandas operan como pandillas prácticamente y pueden ser controladas por los cuerpos de seguridad. Más tarde, el crimen corrompe al Estado y crea complicidades dentro de este, lo cual le permite actuar de manera exitosa y expandir su negocio. Finalmente, si el problema no es controlado, el crimen organizado termina apoderándose del Estado o de algunos de sus órganos de coacción y estos se ponen al servicio de la delincuencia. En su fase más extrema, nos dicen, el crimen organizado y el Estado son prácticamente lo mismo. En el caso particular, hay que recordar que de hace décadas existieron en la frontera norte bandas fundamentalmente de contrabandistas que evolucionaron a narcotraficantes. Quizá muy al principio operaban como pandillas aparentemente inofensivas. Luego evolucionaron a cárteles con redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado. Surgió primero el cártel de Matamoros, después el cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. Se dio también un cambio relevante en la operación de estos grupos criminales, pues ya no solo buscaban proveer droga al extranjero, sino también buscaban colocarla en México entre jóvenes mexicanos. Fue un cambio de serias consecuencias, del mero narcotráfico a Estados Unidos al narcomenudeo en nuestro país. Y con el inicio del narcomenudeo vino también una nueva estrategia de los criminales, su expansión geográfica y su lucha por el control territorial. ¿Por qué? Porque para vender su mercancía buscaron controlar bares, tienditas, giros negros, a través del control y dominio de los pueblos y las ciudades donde estos se encontraban. Y para ello había que controlar a su vez a las autoridades mediante la cooptación o la intimidación. En la búsqueda de nuevos consumidores y territorios, los cárteles ya no solo se limitaron a la frontera, sino que se expandieron por todo el país. Para algunos, esta expansión no tendría consecuencias mientras no se tocara a los criminales. Era la lógica de que si no te metes con ellos, no pasa nada. Ese error permitió a las bandas distribuirse rápidamente en el territorio, enquistarse en las instituciones del Estado e incluso poner a su servicio estructuras completas de policía y de procuración de justicia en algunos lugares específicos. Y una vez hechos del control de las autoridades de un pueblo o de una ciudad, a los delincuentes ya no les costaba ningún trabajo adicional ampliar sus actividades a otras acciones delictivas como el robo, el secuestro o la extorsión. Es precisamente el caso de Monterrey, donde el incendio tuvo que ver con una extorsión en ese establecimiento, al que llegaron, por cierto, un convoy de vehículos robados, como las decenas, más de 50 automóviles que se roban diariamente en Nuevo León. Esta expansión criminal, al principio imperceptible y hoy evidente y alarmante, encontró instituciones policíacas y ministeriales en todo el país
y en los 3 órdenes de gobierno que no estaban preparadas para hacerles frente. Ese es precisamente el riesgo que corríamos y que evitamos en México. El riesgo de que el crimen pasara a una etapa en la cual los criminales se apoderaran del Estado, lo usaran para sus fines o de plano lo suplantaran, imponiendo su arbitrio a la sociedad. Eso es lo que lamentablemente vimos en una u otra medida en algunos puntos del país, y eso fue también lo que los impulsó a hacerle frente con toda la determinación a las bandas criminales, no solo en el noreste, sino en algunos estados más de la República Mexicana. Hay además otros factores que explican el alto número de homicidios especialmente violentos que observamos. Una vez hechos del control territorial, los delincuentes buscan evitar la presencia de otros grupos criminales en la zona, defender, y lo digo entre comillas, su territorio. Y nuevamente, la disputa territorial es también lo que explica la violencia en la frontera del noreste, señaladamente en Tamaulipas desde el principio de la década pasada, cuando el cártel entonces Golfo Zetas comenzó a disputar esa zona contra el cártel del Pacífico, enfrentamientos y ejecuciones cada vez más violentas. Esta circunstancia se agravó recientemente, concretamente el año pasado, porque en 2010 hubo una ruptura entre el cártel del Golfo y el de los Zetas, que han protagonizado entre sí una de las más cruentas disputas que se tenga registro. Esta lucha intestina explica, por ejemplo, en buena parte, el preocupante incremento de los homicidios violentos en 2010 y 2011, incluyendo el asesinato bárbaro de migrantes en San Fernando, a quienes los Zetas dicen haber confundido con integrantes del grupo rival. Como en otras regiones de la República, esta delicada situación motivó que las fuerzas federales implementaran el operativo Noreste, como otros operativos que han implementado y que ha golpeado contundentemente a ambas bandas criminales, pero que no ha logrado aún reducir sensiblemente los niveles de violencia, como sí lo han podido hacer, por ejemplo, en Tijuana primero y ahora poco a poco en Ciudad Juárez. Lo que más nos preocupa es que los criminales se meten con la gente. Se meten con la gente para extorsionar, para secuestrar, para amenazar. Y por eso actuamos, para defender a las familias. Pero debo advertir, sin embargo, que esta sensación generalizada de temor y de debilidad institucional también ha generado cierta parálisis en algunas autoridades y policías del país, provocando que se disparen los delitos del orden común, haya o no presencia del crimen organizado. De ahí la urgencia de reconstruir y fortalecer a nivel estatal los cuerpos policíacos y ministeriales y hacerlos confiables y eficaces. Hay que recordar que tan solo el robo sigue representando más del 80% de los delitos que se cometen a diario en todo el país. Es así como llegamos a esta situación. La inseguridad es un problema complejo, con raíces muy profundas y también de muy larga incubación. Pensar que el problema se gestó de la noche a la mañana y empezó con esta administración es tan equivocado como suponer que al retirar a las fuerzas federales o al concluir la presente administración desaparecerá por sí mismo. La única manera de terminar verdaderamente con este cáncer es perseverar en la estrategia. Hay quien dice que la violencia es consecuencia de la acción del gobierno. No es así. La violencia se da por la intervención, la violencia